Bueno, recuerden entonces que vimos hasta ahora lo de las emulsiones y lo de las espumas. ¿Esto no tiene ninguna duda? ¿Quedó todo claro? No. Cuando vieron lo del práctico, ¿pudieron relacionarlo un poco con esto? Espérenme un segundito. Bien, bueno, entonces vamos a ir a la parte de los geles. Quizá la parte de emulsiones y espumas es más parecido, pero lo de los geles es diferente. Recuerden que es distinto desestabilizar una emulsión que no siempre se rompen las estructuras, ¿sí? De cuando hay una emulsión. Puede ser que esas estructuras no es que a veces se destruyen totalmente o a veces algunas están emulsionadas, otras forman gránulos o glóbulos directamente. Vieron que la leche es muy compleja en eso, porque tienen toda la parte de grasa y además tienen las proteínas en emulsión también, ¿sí? Y recuerden esto de, para determinar, por ejemplo, la grasa en la leche, sí o sí tienen que destruir esa emulsión para poder llegar a la grasa, ¿sí? Si no, no llegan. Bien, vamos a los geles entonces. Entonces, ¿qué es un gel? Vieron ustedes bien la gelatina o cualquier otro gel que se consuma. En realidad es una red continua de macromoléculas, ¿sí? Que están intercaladas y entrelazadas entre sí. ¿Esto qué hace? Que la interacción que hay entre esas moléculas ya no estén al azar, sino que estén interactuando entre ellas por lugares que le va a dar una cierta estructura y esa cierta estructura le va a dar una rigidez, elasticidad y fragilidad. Quien gane de estas va a ser dependiendo cómo después tengan ese gel. Vieron que es totalmente distinto la gelatina, cómo pueden lograr distintas, por ejemplo, en la gelatina, cómo pueden lograr distintas consistencias. ¿Qué hacen? ¿Qué pueden hacer para la gelatina lograr distintas consistencias? ¿Vieron la gelatina? Exacto, ¿sí? En realidad lo que va a depender es el tipo y concentración de gelificante, justamente. Pero con el agua vas a poder lograr una gelatina así, dura, que la puedas desmoldar, o una más con otra textura, un poco más suave, ¿sí? Entonces, la textura final va a depender de la concentración y el tipo de gelificante y, obvio, relacionado, podemos mirarlo desde gelificante o mirarlo como vos dijiste, Melanie, desde el agua, ¿sí? Que tenga más o menos agua. Pero para todo eso va a haber un límite, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo me excedo con el agua, por ejemplo, en la gelatina? Claro, ya no logra, ¿y por qué? ¿Se imaginan? ¿Lo ven más o menos espacialmente? Imaginen. Claro, porque en realidad depende de la molécula, vamos a ver bien ahora, pero hay una competencia también entre la interacción con el agua o con la otra macromolécula, ¿sí? Si gana el agua, vas a tener la macromolécula toda recubierta quizá por agua, va a depender de la estructura, vamos a ver bien eso, ¿eh? Pero
tiene que haber que se pueda formar esa red y además después que tiene que retener agua también. Entonces, el tipo y concentración del gelificante justamente lo que va a determinar es eso, cuánta agua puede soportar, qué estructura puede llegar a tener, cuánto puede tener de esa agua incorporada o no, ¿sí? Entonces, fíjense, en realidad son sistemas bastante simples, ¿sí? Pero que se logran consistencias que son muy utilizadas en la industria de los alimentos. Entonces, tenemos, influyen en productos lácteos, las gelatinas propiamente dicha, proteínas texturadas, vieron las proteínas que está ahora bastante de moda eso también, geles proteicos de soja, las pastas de panadería, los espesantes, estabilizantes de emulsiones y espumas, ¿sí? Entonces se usa mucho los agentes gelificantes en la industria, tanto sean polisacáridos, proteínas o partículas coloidales. Entonces, como les venía contando desde el principio, todo es cuestión de la consistencia, hasta dónde queremos llegar en esta viscosidad o la consistencia del material final. Todo la consistencia que vamos a lograr, también, ¿qué necesitamos? Que sea estable en el tiempo, ¿sí? Igual que lo queríamos ¿se acuerdan? Con un helado. Queremos que se mantenga un tiempo, ¿no? Que llegue a la casa y ya no tenga más helado, ¿sí? Porque se le drenó todo el aire, por ejemplo. Entonces, todo esto también va a estar determinado con la estabilidad de ese gel que yo obtuve, ¿sí? Eh, en algunos de estos geles se aprovecha, además de esta interacción que tienen las macromoléculas con el agua, también las modificaciones que produce, por ejemplo, el calor, ¿sí? Igual hay geles que se forman por calentamiento y hay geles que se forman por enfriamiento. No todos son por calentamiento como vimos, cuál vimos que se produce por calentamiento. El almidón, perfecto, ¿sí? Entonces, fíjense las modificaciones producidas por calor que podemos ver en coagulación de proteínas, ¿sí? Tanto animales o vegetales, en las carnes, que en las carnes que hay, al revés, los tejidos se logra obtenerlos más blandos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso lo que queremos es ablandar la carne, no endurecerla. Entonces se usa la cocción para ablandar toda la parte conjuntiva que está formada principalmente por colágeno. Eso lo vamos a ver bien después en la parte de la carne. El colágeno es el responsable de la dureza de la carne, ¿sí? Entonces, si gelifica, si se ablanda, vamos a lograr carnes más duras. El problema es que después, si la cocción es muy prolongada, o sea, es por demasiado tiempo, ese colágeno gelifica, ¿sí? Entonces vieron que está todo esto también relacionado con el tiempo que se aplique el calor. Vieron que pasa lo mismo con la gelatinización del almidón, ¿sí? Yo lo caliento, aumenta la viscosidad, depende de dónde quiera ese gel. Si sigo calentando, voy a cada vez obtener menos viscosidad, ¿sí? Después, los vegetales también se produce gelificación y espesamiento, y en este caso son las pectinas. En los vegetales se produce el reblandecimiento de la celulosa. Vieron que la celulosa no la podemos digerir, pero con la cocción se logra que se ablande. La gelatinización del almidón o gelificación, ¿sí? Las reacciones de Maillard, vieron en el pan lo que vimos de la crosta que se forma. Esto lo tenemos en panes, pero también lo tenemos en pasteles, carnes, ¿sí? Pescado. Y en este caso es por la presencia de aminoácidos y de azúcares, ¿sí? Tenemos dos tipos de geles.
los geles térmicos, que por ejemplo el almidón, el que ya vimos, ¿sí? Puede ser que gelifiquen, lo que les decía, al enfriar o al calentar. ¿Sí? Al calentar tenemos el almidón y además hay las metilcelulosas y las proteínas. Y los que gelifican al enfriar son los carragenatos y las gomas, ¿sí? Principalmente. Y todos los agaroides que provienen de las algas. También hay geles químicos, ¿sí? Que ocurren principalmente en alginatos y quitosano, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se forman cada uno de ellos. Entonces, los polisacáridos, ¿se acuerdan que teníamos cadenas largas de monosacáridos? Dependiendo de la secuencia, posición, tipo de enlace, ramificaciones, el peso molecular y la conformación de la cadena, vamos a tener una determinada estructura y una determinada propiedad funcional que vamos a poder después extraer de ellos. ¿Se acuerdan como vimos al principio? En general, en toda macromolécula, dependiendo de su estructura, va a ser después la característica que obtengamos de ese gel o que gelifique o que no gelifique, ¿sí? Puede pasar que si no tiene las condiciones adecuadas, no va a gelificar directamente. No todas las moléculas gelifican. ¿Por qué es esto? Porque en realidad el grado de ramificación y la estructura que tenga va a afectar también la solubilidad en agua, ¿sí? La viscosidad y por lo tanto después también el comportamiento de gelificación. Recuerden que formar un gel, entonces dijimos que es formar como una red. Para que se forme esa red, la interacción con el agua influye muchísimo para ver cuál es la interacción con el agua y cuál es la interacción entre las cadenas y además después que se pueda acomodar o no, porque si conformacionalmente no se puede acomodar esa cadena, no va a gelificar, ¿sí? Aunque estén dadas las condiciones extrínsecas, por ejemplo. Acá les doy les puse todos los polisacáridos que pueden formar geles. Algunos se usan, fíjense, la goma sántica, la garrofina, el agar-agar, la garosa, todas estas, el alginato, todas estas se utilizan mucho. ¿Se acuerdan en qué? ¿Vieron todos los panificados para celíacos? ¿Vieron las harinas? Algunas harinas, miren en las etiquetas de... ¿Vieron las que vienen las mezclas ya preparadas de harinas? Que viene harina de arroz, harina de mandioca, bueno, depende del tipo, vienen varias, eh, almidón de maíz. Y algunas ya directamente traen alguna de estas gomas que lo que reemplazan o tratan de simular, digamos, entre comillas, reemplazar no, pero simulan a quién, la presencia de qué. ¿Qué les parece? Si esto se usan harinas especiales para poder hacer alguna determinada masa, ¿sí? No, el almidón no, porque piensen que la harina de arroz tiene almidón. En el endospermo el almidón está lleno de almidón. El almidón de maíz también. ¿Cuál otro componente quieren reemplazar? Es también del endospermo, pero es otro. A ver, y sale. ¿Para quiénes son esas harinas? Eso ya se los va, ya no les quería decir eso porque ya les digo la respuesta, pero en realidad podemos comer todos, pero ¿quiénes las deben comer casi exclusivamente? No pueden, algunos no pueden ni siquiera probar las otras. Sí. ¿Y qué problema tienen? El gluten, ¿sí? Lo que forma la red tridimensional en el pan, ¿se acuerdan que es la gelatinización del almidón y la formación de esta red de gluten entre la glutenina y la gliadina, ¿sí? Esa red, si no tenemos el gluten, no se va a poder formar. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de reemplazar con estas gomas. No sé si probaron alguna vez un pan para celíacos.
Bueno, pruébenlo como para tener esta sensación, aprender la diferencia. Está bueno si lo pueden comer uno y uno, un pedazo de cada uno. Un buen pan que tenga como es gluten y otro sin, y van a ver la consistencia totalmente diferente. ¿Por qué? Porque justamente ese gel en uno lo está formando el gluten y en otro lo está formando uno de estas, ¿sí? Hay que ver con qué se hace el pan. A veces vienen hasta chusmen en el supermercado, algunas vienen goma sántica y guar juntas para poner, o en otras separadas, ¿no? Entonces, ¿para qué se utilizan todos estos polisacáridos? Eh, dijimos, lo de formación de alguna red para lograr una estructura adecuada, entonces para determinar la viscosidad justamente de ese producto, como estabilizantes de emulsiones, para la conservación también de alimentos congelados y también se usa en la industria farmacéutica. Vieron que a veces dice como excipientes en los medicamentos alguna de estas macromoléculas o almidón a veces tiene también directamente. Entonces, la función principal va a ser dar viscosidad y favorecer la gelificación, ¿sí? Entonces, los polisacáridos dijimos que interaccionaban con el agua. ¿Por qué interaccionan con el agua los polisacáridos? ¿Por qué les parece? Claro, sí. Acuérdense que los polisacáridos tienen muchos grupos OH, entonces pueden interaccionar con el agua. Al poder interaccionar con el agua, van a poder retener esa agua, ¿sí? Y también formar puentes de hidrógeno que van todavía a estabilizar más esa retención del agua, ¿sí? Todo esto, obvio que va a depender de la temperatura y la presión, ¿sí? Entonces, además de los grupos oxidrilo que tenemos siempre, va a haber grupos carbonilos, grupos acetatos, ¿se acuerdan? Todo lo que tenga azufre, que pueda formar además puentes de sulfuro, todo lo que tenga fósforo, ¿sí? Y esta es la estructura en general. Pero también podemos tener grupos, gracias a tener todos estos grupos, que son también reactivos, podemos lograr otras estructuras con, por ejemplo, grupos carboxilos esterificados, ¿sí? O con fósforo o con algún éster, que lo que hace es cambiarle justamente la solubilidad a ese polisacárido. Hay algunos que son naturales, que tienen directamente como, a un grupo metilo o algún grupo que esterifica el carboxilo. Y en otros lo que se hace es artificialmente extraer un porcentaje de eso, ¿sí? O agregarle más de lo que tiene naturalmente para lograr la viscosidad que quiero final en el producto, ¿sí? O la funcionalidad que quiero en el producto. Los polisacáridos con grupos carboxilos son el alginato, la carboximetilcelulosa, ¿sí? Que estas son solubles en medios neutros y alcalinos. Entonces, si el medio es ácido, cambia la estructura y no son solubles. Después están los polisacáridos con grupos ácidos fuertes, ¿sí? Que en este caso, son solubles y forman disoluciones de alta viscosidad. Recuerden que todo va a estar relacionado con la viscosidad y la estructura y textura final que se logre en ese producto. Y bueno, lo que les decía, los modificados, que lo que se hace es introducir grupos neutros o ácidos en el polisacárido lineal para cambiar justamente esto de la viscosidad. Entonces, en cuanto a las propiedades que se utilizan al aplicarlas son la solubilidad. Para eso se usan
por ejemplo, polisacáridos que son insolubles y otros que forman suspensiones, ¿sí? En frío, recuerden que el almidón no es una solución, es una suspensión, ¿sí? Recién al calentar y agitar yo logro que se abran esos gránulos y forme un gel, tampoco forma una solución verdadera, ¿sí? Después otra de las propiedades es la viscosidad. Algunos polisacáridos presentan baja viscosidad, incluso a altas concentraciones, y o sea que no siempre queremos una viscosidad como la gelatina, ¿sí? A veces queremos aumentar un poco la viscosidad nomás para estabilizar algo, ¿sí? Vieron cómo lo usábamos como estabilizantes para aumentar la densidad de la fase continua. Y la capacidad, se aprovecha también la capacidad o no de formar gel. Entonces, ¿cómo se forman los geles? Que dijimos que eran redes que contienen, además de la interacción entre ellas, contienen agua y pueden llegar a presentar comportamientos similares a los de un sólido. Entonces, necesitamos que las cadenas de esos polisacáridos interaccionen entre sí. ¿Cómo se produce esa interacción de las cadenas? Hay distintas formas. Una es la doble hélice, sí, que esta es la más conocida, que se acomodan formando una doble hélice las dos cadenas. Otra es, estas dobles hélices en realidad se acomodan entre sí una al lado de la otra. Y la otra es la interacción, se llama de caja de huevos, porque en realidad son, en vez de, vieron que lo podíamos acomodar en doble hélice o en forma de zigzag, ¿sí? Las estructuras, si se forman doble hélice, la interacción es esta. Si se forma en zigzag, forman estas como, fíjense, como cajitas, que en realidad acá, en general, lo que vamos a tener son metales, ¿sí? Y iones metálicos que van a estabilizar esta interacción uniendo las dos cadenas, en vez de en forma de doble hélice, en forma así de caja de huevos, ¿sí? Con el ion metálico en el centro, produciéndose la unión de las dos cadenas por, fíjense, muchas zonas, ¿sí? Y estos son los polisacáridos que sí gelifican, ¿no? Y los que no gelifican muchas veces se usan como espesante y estabilizante, que es lo que vimos en la parte de emulsiones. Acá les puse las estructuras de los polisacáridos más importantes, no es para que la sepan, pero fíjense que ya mirando la estructura de, digamos, qué monosacárido está unido a qué, vemos que algunas son lineales y otras ya no, tienen una estructura más ramificada, que eso va a determinar el comportamiento después también. Recuerden también esto de que los polisacáridos pueden hacer la rotación de silla 1 a silla 2, ¿sí? Lo que va a cambiar la estructura, y también esto permite que se formen este tipo de estructuras de gel. Entonces, vamos a ver ahora la gelificación química. Para que se produzca la gelificación química, debe haber determinadas sustancias para que se produzca justamente esto que estamos hablando de un gel. No alcanza solamente con el agua y el calor, necesitamos algo más, ¿sí? Entonces, los que forman principalmente geles químicos son el alginato y el quitosano. El alginato es un polisacárido que es soluble en agua, ¿sí? Proviene de las algas. Y la característica que tiene es que tiene principalmente ácido manurónico y gulurónico, pero tiene la característica de tener una secuencia especial de este tipo de ácidos. Va a tener bloques
manurónico, o sea, que sea todo manurónico, va a tener bloques de manurónico y glurónico. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la secuencia que tenga de este tipo de ácidos va a determinar la estructura de la macromolécula. Fíjense, lo que tenga manurónico va a ser lineal y lo que tenga glurónico va a ser en forma de zigzag, directamente por la forma en que se unen los dos ácidos. Entonces vamos a tener zonas lineales, que seguiría para acá, y cuando aparezca esta unión de manurónico y glurónico, vamos a tener un zigzag, o sea, como una V, ¿sí? Eso va a hacer que puedan interaccionar, justamente por los grupos carbonilos que tiene, con la adición de un catión polivalente, formando, primero tendríamos las cadenitas lineales, ¿sí? La parte de MM. Cuando aparecen los zigzag, porque hay unión de manurónico y galurónico, vamos a tener ese zigzag, MM, MG, ¿sí? ¿Entienden? Esa estructura. Van a estar sueltas las cadenas. O sea que esto no gelifica si no tiene por ejemplo, un metal más, algún catión polivalente que va a permitir que las partes de zigzag entre sí formen eso, ¿se acuerdan que les dije de la caja de huevos? ¿Sí? Esta estructura. No la va a formar en toda la macromolécula porque necesitamos que esté el manurónico y el glurónico juntos, ¿sí? Pero en las zonas en que lo tiene, se va a empezar a acomodar alrededor teniendo un metal, un catión en el centro, ¿sí? Formando esta estructura. Y eso hace que se produzca la precipitación, ¿sí? Justamente se forma el gel por la interacción entre las macromoléculas y la presencia de catión polivalente. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿de qué les parece, así sin ver, ahora vamos a ver cómo se hace, pero de qué va a depender la formación o no de este gel? Va a depender de que tengamos o no estos grupos, ¿no? Pero en el medio, ¿con qué puedo jugar yo para obtener el gel? A ver, esperen que viene Silvina. Hola, Silvina. Hola Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Perdón que me sumé a la Sí, no teoría. pasa nada, por eso te acepté porque digo, algo pasó. Está bien, no, porque tenía que consultarle a las chicas, a Lía y a Camil, si van a Sí, venir hoy a la tarde. sí, claro. Sí, sí. Ah, Camila bien, está con perfecto. fiebre, no sé. Sí, yo solo. Ah, por eso. Camil está con fiebre. Bueno, Sí, bueno, bárbaro. Listo. Entonces así Alejandra nos espera. dale. Bárbaro. Bueno, listo, era solo eso, Viviana. No, bueno. No las molesto más. Después hablamos. Dale, bárbaro. Vale. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau. Chao. ¿De qué entonces, de qué va a depender que se forme o no un gel? ¿De qué les parece? ¿Con qué voy a poder jugar para formar distintos tipos de geles? La concentración de alginato. La concentración de alginato, sí, obvio. Acuérdense que va a depender siempre de la concentración del gelificante. Bien, ¿y qué más? Que acá es muy importante. ¿Cómo? La temperatura también, bien, ¿qué más? Claro, ¿qué catión y cuánto agregue? Y además ahora van a ver a qué velocidad lo incorpore. O sea, fíjense que recuerden que siempre que ustedes tienen, fíjense, cuando vimos, no sé, me viene ahora por ejemplo lo del helado, cuando vimos lo de la formación del helado, dependía la velocidad de agitación, dependía ¿sí? La velocidad que enfriaba, por la formación de los cristales. Siempre yo puedo jugar con todas las variables, ¿sí? No se queden solo, porque a veces uno piensa en la concentración, que es lo más químico,
pero piensen que los sistemas alimenticios son mucho más complejos, ¿sí? Entonces puedo jugar con otras cosas. Si yo enfrío rápido, ¿se acuerdan que formaba distintos tipos de cristales que se enfriaba lento, de distinto tamaño, y eso después me hace la estructura? Bueno, acá es lo mismo. Puedo jugar entonces con qué tipo de catión agrego, la concentración, eso siempre, pero además, ¿cómo lo agrego? Porque como la formación de estas redes es muy rápida, ¿sí? Y una vez que se forman uniones muy fuertes y es irreversible, si lo agrego de golpe, voy a tener estructuras un poco más desordenadas que si lo voy agregando lentamente, ¿sí? Entonces, ¿qué se aprovecha? En este caso, la agitación vigorosa me va a permitir tener distintas estructuras en los geles. Sí, a veces lo que se obtiene, como la formación de estos geles es tan rápida y las uniones que se formaron es muy fuerte, es muy difícil, por agitación solamente, estructurarlos de una manera más ordenada. Entonces obtengo geles bastante inhomogéneos de esta forma. Logro mejores estructuras quizás si está más diluido, pero justamente si hay poca concentración de los metales, de los cationes, voy a obtener geles menos viscosos. Entonces, ¿cómo se hace para, en realidad, lo que se hace es controlar esa gelificación? ¿Cómo controlo esa gelificación? Controlando el agregado, en realidad, de la velocidad de incorporación de los metales, los cationes, ¿sí? ¿De qué forma se puede controlar? Por diálisis. ¿Se acuerdan qué era la diálisis? ¿Se acuerdan que tienen una membrana? Es por ejemplo, un vaso dividido en dos, ¿sí? En una membrana. O dos vasos unidos por una membrana permeable. ¿Qué pasa si yo en un vaso están unidos, ¿sí? Por la membrana? Pongo agua con sal y en el otro pongo agua sola y lo dejo. Y la membrana es permeable a toda la solución. ¿Qué va a pasar? Mm. Claro, va a haber una transferencia de los cationes. ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo llega el equilibrio? ¿Qué les parece? ¿Eh? Perfecto, exacto. La fuerza impulsora de ese movimiento de cationes, en realidad, es la diferencia de concentración. Cuando los dos se igualan la concentración, no va a difundir más o la difusión va a estar en equilibrio, lo que entre y salga va a ser lo mismo, van a tener los dos la misma concentración. Entonces lo que se aprovecha es eso, hacer una diálisis controlada de difusión justamente de iones calcio, ¿sí? Con una concentración más, una solución más concentrada de un lado y en donde está formando el gel menos, ¿sí? Entonces van migrando esos cationes de forma más lenta. Después está en la difusión también, el agregado de alguna sal junto con un secuestrante, que lo que va a hacer ese secuestrante, por ejemplo, se usa citrato de amonio, y entonces, va a hacer que no tenga todo el tiempo los iones calcio, por ejemplo, disponibles para que se forme ese gel, ¿sí? Y se hace tratamientos con cambio de pH o de temperatura para que ese secuestrante vaya liberando los iones calcio de forma más homogénea, ¿sí? Más lenta para poder obtener un gel más homogéneo. Y si no, jugando con esto de la temperatura, ¿sí? Cuando hay mayor temperatura no se une tan rápido a los iones, o sea, no se forman esas cajitas de una velocidad tan rápida, entonces puedo controlar la textura que tengo, ¿sí? El otro es el quitosano, el más usado, que tiene una estructura diferente en este caso, porque fíjense que tienen grupos amina, ¿sí? Además de los grupos OH, tienen este grupo diferente.
El quitosano se extrae de crustáceos y exoesqueletos de insectos, ¿sí? ¿Qué va a hacer estos grupos? Este grupo puede estar o no acetilado. El grado de acetilación que tenga, vieron lo que les comentaba, que va a determinar la solubilidad y las propiedades en medios ácidos y bases de esa macromolécula. Entonces, eso va a hacer que sea insoluble o no según el medio. En general va a ser insoluble en soluciones acuosas y soluble en soluciones ácidas. La gelificación, o sea, la formación de esa red, va a estar determinada por la acción de un agente que permita formar, necesitamos que se permita formar esa red. Para que se forme esa red, en realidad, el que va a intervenir justamente es los grupos amina y los grupos aldehído que tenemos en la estructura. Bien. Esto entonces en realidad es la unión de estos grupos, ¿sí? Lo que permite la formación del gel. Los geles térmicos, bueno, el que ya vimos, ¿se acuerdan? Era el almidón. Acá tienen todo un resumen de lo que fuimos viendo para que recuerden. Distintos tipos de almidones, distinta morfología. Se los digo rápido, si no se acuerdan de algo o quieren que les explique algo más, me dicen. Recuerden que tenían amilosa y amilopectina. La amilosa era la lineal, la amilopectina es la ramificada. Y lo que se logra para que gelifique es que se abren las macromoléculas, la amilopectina va a quedar formada, pero la amilosa se va a ir liberando, formando el gel. Y acá las condiciones, que ya se las dije hace un ratito, que es esto de si yo no caliento, no se produce el hinchamiento de los gránulos y no se produce la liberación para formar el gel, ¿sí? Antes de, si está frío, digamos, la solución, no tengo una solución en realidad, tengo una suspensión, ¿sí? Hay un límite para que se pueda formar el gel de concentración de amilosa en ese almidón, ¿sí? Entonces, por eso vieron que hay ahora se logran, o el mismo arroz a veces, o se hace modificado genéticamente, o hay distintos arroces que se usan para distintas comidas, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque justamente tienen distinto contenido de amilosa, ¿sí? Distinta concentración de la amilosa, que lo que va a hacer es que al tener distinta cantidad de amilosa, van a tener distinta capacidad de gelificación y distinta estructura final después del alimento que yo estoy consumiendo. Entonces se aprovecha eso justamente, el contenido de amilosa, para lograr una comida diferente. Bueno, esto está totalmente entendido, ¿no? Lo de la gelatinización del almidón. ¿Sí? Otros polisacáridos que gelifican térmicos son los agaroides y los carragenatos, pero estos, vieron que esto dijimos que gelificaba, formaba todo esto al calentar. Estos gelifican al revés, al enfriar, ¿sí? Entonces, el agar-agar o los derivados forman geles si yo voy enfriando la solución, ¿sí? También va a estar determinado el poder de gelificación o no con la concentración que tenga de ese agaroide o carragenato. Fíjense, acá les muestro, por ejemplo, cómo cambia con la concentración, ¿sí? La viscosidad de la formación de ese gel. Entonces, según
la viscosidad que quiera, ¿sí? La textura que quiera final, voy a elegir la concentración para tener esa estructura. Fíjense que estos son distintos, ¿no? El agar, la garosa, cada uno va a tener una concentración determinada. O sea que no puedo decir, bueno, poné 3% peso en peso o 3% peso en volumen y vas a obtener una viscosidad. Hay que ver cuál es la macromolécula y cuál es la concentración en función de la viscosidad para lograr lo que quiero. ¿Qué sucede al enfriar en este caso? Cuando enfrío, cuando tengo el sol, el estado, fíjense que le llaman estado sol porque en realidad no es una solución verdadera. Al ir enfriando lo que van a hacer es justamente al revés que los otros. Estos cuando enfrío empiezan a formar esos geles, a interaccionar las cadenas y a formarse una determinada estructura compleja de interacción del gel. ¿Sí? Es totalmente al revés que lo que teníamos antes en vez de al calentar, la formación se produce al enfriar. Entonces, estas curvitas, algunas puede haber algo reversible, que yo caliento y enfrío, y se forma el gel cuando enfrío, cuando caliento se disuelve, o a veces no, ¿sí? Va a depender de la estructura. Y en general lo que pasa es, fíjense, por ejemplo acá, voy enfriando, formo el gel. Si quiero la disolución, tengo que calentar, pero en general la disolución no se produce a la misma temperatura que se formó. ¿Sí? Entonces, la disolución de ese gel va a ocurrir a una temperatura, en general ocurre a temperaturas mayores. Entonces, no es... en los que son reversibles, en general, no ocurre a la misma temperatura. ¿Entienden esto? Entonces, enfrío, formo el gel. Cuando formo el gel, ¿qué me pasa con la viscosidad? Siempre. Aumenta, perfecto. ¿Va a aumentar hasta cuándo? Hasta la viscosidad que se pueda lograr justamente por la concentración y este tipo de macromoléculas que forma el gel. Si yo lo quiero disolver, voy a tener que calentar, ¿sí? Si es reversible, pero en general la disolución se produce a mayor temperatura, que es lo que estamos viendo en este gráfico, ¿sí? Bien. Entonces, en el enfriamiento ocurre esto que les mostraba acá, ¿sí? Se van ordenando, acomodando y forma una estructura tridimensional que lo que tiene es mucho mayor viscosidad y estabilidad. Por eso esto se llama, vieron, lo van a ver como transición sol-gel, ¿sí? De esta solución, entre comillas, pasamos al gel. Otro de los que forman geles es el agar, ¿sí? Que es un polisacárido lineal que está en las paredes celulares de las algas. En este caso el agar, tiene agarosa y agarapectina. ¿Vieron? Como si fuera amilosa y amilopectina, es lo mismo. Son estructuras diferentes, ¿no? Pero tienen el mismo nombre parecido. El agaroso entonces es el polímero neutro, ¿sí? Que es el que tiene poder de gelificante. Y la agarosa, entonces, fíjense que tienen una estructura lineal como lo del almidón. La lineal es la que determina después la viscosidad final del gel, ¿sí? Y estas macromoléculas contienen grupos sulfatos, ¿sí? Y piruvatos que son más abundantes en la agaropectina y son bastante escasos en la agarosa, y esto es lo que determina la interacción entre las macromoléculas y la formación justamente de ese gel.
En disolución, a mayor concentración y mayor peso molecular del agar, mayor resistencia de ese gel. Los carragenatos, estos provienen de algas también, de una alga específica, algas rojas, y se extraen por medios alcalinos. El polisacárido, también va a tener grupos ésteres de sulfatos, que eso va a determinar justamente lo soluble o no que sea y entonces la estructura final del gel. Entonces, no solo va a determinar la cantidad de ésteres que tenga, sino en dónde están ubicados, ¿sí? La posición y el número de los grupos ésteres va a determinar la estructura de ese carragenato, que después va a dar la fuerza o no a ese gel, o sea, la viscosidad que tenga ese gel. Hay distintos tipos de carrageninas, kappa, ¿sí? Gamma, no importa que se acuerden los nombres, pero sí lo que se diferencian entre ellas es justamente los grupos ésteres sulfato que contienen. Entonces, según la fuerza que se quiera de ese gel que se forma, se usa uno u otro. Por ejemplo, las kappa y la iota son las que pueden formar geles termorreversibles al enfriar, ¿sí? Forman esta estructura se puede generar esta transición sol-gel para formar el gel, pero al enfriar. Bien. Bueno, y acá les pongo las condiciones. No es que tienen que saber esto, pero sí recordar que, bueno, estos se forman al enfriar y algunos son reversibles y en presencia de algunos iones lo forman más fácilmente, pero no lo forman en presencia de otros, como por ejemplo no forman en presencia de sodio y de litio. Recuerden que el sodio está en muchísimos alimentos, entonces si yo tengo que hacer un gel y hay presencia de sodio, con carragenato, el kappa no lo voy a poder usar, ¿sí? Todo esto está estudiado, hay trabajos, millones de trabajos analizando la estructura de esos geles. Si uno se hace experto en geles, estudia todo eso, ¿no? Pero si no, lo que hay que tener en cuenta es que a veces la formación del gel se favorece con la presencia de iones, a veces no. En estos no es que necesito que esté el ion para formar los geles como los otros vieron la que formaba cajitas de huevos. En eso sí o sí necesito un ion y además un divalente, y distintos tipos de divalentes forman distintos tipos de geles. Pero lo importante también es que a veces hay iones que favorecen la formación de otros geles en los cuales no es imprescindible, y otros geles directamente no lo forman si están en determinadas concentraciones o mayores de esas concentraciones, ¿sí? Claro. Porque si poníamos algo con sodio, no se forma, ¿sí? Bueno, eso está buenísimo que hagan del práctico, tratar de extraer las conclusiones pensando en la teoría, ¿sí? En por qué se formaría o no se formaría ese gel. Entonces, recuerden que esto a modo de resumen de esta formación de estos geles termorreversibles, pero al enfriar. Se tiene que formar las dobles hélices, ¿sí?, de esas cadenas, para después interaccionar esas cadenas y acomodarse otra vez. Entonces, por eso es que a veces hay iones que desfavorecen esa unión porque no permiten la formación de las dobles hélices entre las distintas cadenas, ¿sí? Y las gomas son moléculas en realidad, van a ser hidrofóbicas o hidrofílicas con alto peso molecular, que no tienen la capacidad de gelificar, o sea, no gelifican, pero lo que sí hacen es aumentar
o lograr, dependiendo de la concentración y las condiciones, otra vez lo mismo, lograr una disolución, ¿sí?, de una viscosidad que es la que necesito para ese tipo de alimentos. Están las gomas Garrofin, Santana, Guar, ¿sí?, que estas también se usan para hacer todo el reemplazo del gluten en todo lo que es pastelería que no tiene gluten. Claro, exacto. Cuando se habla de aumentar la viscosidad, lo que te hace es espesar lo que pasa es que al espesar, a veces no es solo que te espesa, sino que mantiene, por ejemplo, ayuda a que se mantenga en un pan la red de almidón que se formó, un gel. Entonces, un poco vamos a eso, que además de formar un gel, una sola macromolécula, también existe la sinergia entre las macromoléculas. ¿Qué es la sinergia? Que una favorece la formación del gel de la otra, ¿sí? No, a veces no es que necesitamos mucha cantidad de esta que forma sinergia, sino que con poca cantidad podemos obtener mezclas que forman geles mejores que si no lo forman. Muchas veces las gomas lo que hacen es eso, favorecer la formación del gel de alguno de los otros macromoléculas. Por ejemplo, la mezcla de un carragenato con goma garrofín, ¿sí?, es mucho mejor que hacer un gel solo con el carragenato. O goma garrofín con Santana forma mucho mejores gomas que la Santana sola, ¿sí? Y eso en realidad va a estar relacionado justamente por la interacción de esos polisacáridos que va a permitir una mejor interacción y una mejor formación del gel. Por ejemplo, el carragenato con la goma garrofín, tenemos el carragenato, va a seguir formando esas dobles hélices que teníamos, pero la goma garrofín se acomoda de manera que estabiliza más esa doble hélice que se estaba formando de la goma garrofín. Entonces, tenemos una estructura mucho más estable, ¿sí?, de ese gel. Bien. ¿Entendieron esto de la interacción? ¿Sí? Bueno, la goma Santana es una estructura, esta es un poco más compleja porque tiene 3 tipos de monosacáridos, tiene glucosas. Las glucosas ven, es como una cadena, si ustedes la mirarían sola, esa glucosa sería como la celulosa. Después tienen manosas que van a formar como un ramificado, ¿sí? Tipo, ¿vieron la melopectina que se ramificaba? Y ácidos glucónicos que lo que van a hacer es unir esas manosas, ¿sí? Entonces es una estructura un poco más compleja quizá que la celulosa común. Hay algunas manosas también que quedan en estructura terminal, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que sepan que tienen glucosas, manosas y poco del ácido glucónico, ¿sí? Pero que eso hace que tenga una estructura ramificada. Entonces no es como una celulosa común, lo que le da una estructura totalmente distinta y por poder espesar, transformándose en una goma en realidad. ¿Está claro? Fíjense la diferencia en alguna ramificación que hace que sea la estructura totalmente distinta, se comporte distinto y se aproveche desde la industria alimenticia esa propiedad funcional justamente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la goma Santana se utiliza como estabilizante y espesante, ¿sí?, en medios acuosos, tanto en alimentos como en cosmética y en farmacéutica. Y lo que me permite justamente es controlar eso, la viscosidad, ¿sí? Por eso se usa como, lo que decías, Melanie, un agente
es espesante, ¿sí? Emulsionante, espesante o estabilizante. Entonces, no necesariamente tengo que ponerlo si la solución, si estoy formando una emulsión, ¿sí? Directamente puedo espesar agua sola, directamente. Justamente por esta capacidad de aumentar la viscosidad. Bueno, obvio que todas estas tienen habilidad para retener el agua, ¿sí? Lo que además se va a poder usar como estabilizante en el proceso esto de congelado y descongelado, ¿sí? Porque recuerden que es cuando yo congelo un alimento, ¿qué es lo que se congela en realidad? El agua, ¿sí? Entonces, si esa agua está retenida y no está toda dispersa, sino que en realidad al estar retenida tiene un cierto orden, va a ser distinto también este proceso de congelar o descongelar. Recuerden que cuando congelamos, ¿qué no queríamos tener? Cristales ¿de qué tamaño? Muy grandes, porque justamente se acuerdan que rompía las estructuras de las células y me va a poner en contacto quizá enzimas con sustratos, o va a poner en contacto sustancias que no tenían que estar en contacto, que reaccionan, o que no necesariamente a veces es que formen un deterioro muy grande, pero sí que se produzca una reacción que, por ejemplo, una enzima hidrolice algo y se me arruine el alimento, ¿sí? Recuerden, cuando está compartimentalizado cada una de las sustancias dentro de las células, hay reacciones que no ocurren, pero cuando ya esa estructura se rompe, no sé lo que va a pasar porque se van a poner en contacto sustancias que no estaban previamente. Esta laxantana es muy fácil de usar porque esto también, vieron que hay sustancias que gelifican, que es más complejo formar el gel o no. La xantana en agua fría se forma rápidamente, se hidrata rápidamente, no se aglomera, porque la cuestión es esta, en estas macromoléculas, como pueden interaccionar con el agua, también si interaccionan entre sí y se aglomeran, no van a estar formando justamente esta red que yo quiero con el agua y entre sí, sino que se forma estructuras entre sí aglomeradas que no permiten la formación del gel. Al calentar a 40 grados se produce la disolución, por esto que les decía, se forma en enfriamiento y como es reversible. Bien, acá creo que les dije todo ya. Sí. Bien, y están estudiadas también las interacciones con otras gomas o con otros productos que gelifican y las proporciones y las temperaturas y el pH en el que se forman los geles con distintas fuerzas o características en general, ¿sí? Eso va a determinar después la fuerza y las características elásticas de esa goma. En general, el módulo elástico, o sea, lo que yo logro obtener al estirar ese gel con una tracción biaxial, aumenta con la proporción de manosa y galactosa en la goma garrofín, aumenta con la proporción esa. Entonces, la cantidad que tenga de estas estructuras determina también después las características del gel. O sea que no solo es la estructura lineal esta, sino la proporción que tenga de estos en la estructura lo que me determina las características de ese gel, ¿sí? Entonces, fíjense que puedo jugar con un montón de cosas. La sinergia entre las moléculas, los distintos geles, la concentración de los iones en ese medio, la temperatura, ¿sí? Y el pH. Todo eso me va a determinar las características de esa formación de gel. Y además me va a determinar la temperatura en la que se produce la gelificación, ¿sí?
dependiendo de justamente la proporción de esos sacáridos dentro de la estructura de la goma. Fíjense lo sutil que es, ¿no? Los grados que cambian según la proporción de manosa y galactosa. Si es 3, la temperatura de gelificación es 40, y si es 5, la temperatura de gelificación pasa a ser 53, ¿sí? No es relevante esto, no quiero que se sepan estos números, ¿sí? Pero que vean que la estructura intrínseca de ese polisacárido, en este caso, es muy sutil. Fíjense en la diferencia entre estos dos monosacáridos, porque lo principal y lo que tiene mayor cantidad es tipo celulosa, ¿sí? Las glucosas unidas tipo una celulosa. ¿Está? Bien. Entonces, yo puedo lograr tener distintas viscosidades según la temperatura a la que esté y según la mezcla que tenga de gomas, ¿sí? Fíjense que las distintas gomas van a tener distintas viscosidades según la temperatura. En algunas, fíjense que esta no cambia mucho, esta tampoco, pero esta sí, ¿sí? Cuando yo tengo las dos, la goma Garrofín y la goma Santana separadas, tengo esto, ¿sí? Si las uno para formar un gel, con esto que les decía, fíjense la diferencia, la sinergia que hay, que ni siquiera no es igual que la mejor, sino que es mucho mejor o mucho mayor la viscosidad que las dos gomas separadas, ¿sí? Fíjense la viscosidad que tenía de estas dos separadas, cuando las uno no es la suma de esta más esta, ¿sí? Es mucho más. A esto se le llama el efecto sinérgico de la unión de dos tipos de macromoléculas que forman el gel. Y en este caso, fíjense que para colmo la mezcla es 1 a 1, ¿sí? Pero se logran esta sinergia en el comportamiento. Lo que tiene esa mezcla es que la dependencia es mucho mayor también con la temperatura. Tiene mucha mayor viscosidad, pero la dependencia es mucho mayor, porque fíjense que pasa de este valor a este, ¿sí? Mientras que el cambio relativo era mucho menor de las gomas separadas. Esto muestra lo efectivo que es esta estabilización por incorporar en el gel estructuras distintas. Después tenemos las pectinas, ¿sí? Que las pectinas, ¿se acuerdan en qué lo vimos? ¿En qué alimento vimos que eran útiles la presencia de pectinas? El jugo de manzana. Están en los jugos, bien, ¿y en qué lo aprovechábamos para formar una estructura más gel? O con mayor viscosidad. ¿Qué se obtiene con las frutas? Las mermeladas, ¿sí? Bien, entonces, estos están también en las paredes celulares. ¿Se acuerdan que la pared celular era celulosa, hemicelulosa, lignina y también tiene las pectinas? Se extrae, el fruto, como decía Lía, del que más se extrae es de la manzana, porque al obtener un jugo, también de cáscara de naranja, limones, al obtener el jugo, puedo extraer de la pared celular toda la parte de las pectinas. Se extraen soluciones ácidas en caliente. Y la estructura en general es una cadena lineal de poligalacturónico, ¿sí? Con uniones alfa 1,4. Recuerden que no es lo mismo uniones alfa 1,4 que beta 1,4. Vieron lo que pasa con el almidón y la celulosa. Son estructuras quizás totalmente iguales, pero totalmente distintas por el tipo de unión entre un alfa y un beta, ¿sí? Sencillamente esa diferencia. Y además de estas cadenas lineales que tenemos, tiene otras estructuras, además entonces del ácido galacturónico, tiene silosas,
tiene ramosas, ¿sí? Todas unidas al ácido galacturónico, pero galactosas y arabinosas que forman estructuras bastante complejas, ¿sí? Acá les muestro como ejemplo que lo principal es la cadena esta que decíamos, pero hay zonas en que tiene una estructura mucho más compleja unida a otros tipos de unidades, ¿sí? ¿Qué es lo que le da justamente la característica de la pectina? En estas también va a influir mucho el grado de acetilación de esa pectina. Pectinas de alta metilación son las que tienen mayor de 50% de metilación. Y vamos a tener pectinas de baja metilación, que es al revés, menor de 50. Que tenga de alta o de baja metilación va a estar determinado justamente por el pH, ¿sí? Que lo que me permite es tener una desmetilación parcial de esa pectina. Y tienen propiedad de formación, de formar gel cuando el pH es 3 o mayor, ¿sí? Y en presencia de calcio. O sea que para poder formar ese gel tengo que tener un determinado pH en el medio y una determinada concentración de calcio. En general, a mayor grado de esterificación, voy a tener mayores temperaturas de gelificación. Entonces, las pectinas con, por ejemplo, un 75% de grado de esterificación van a gelificar a 95 grados. ¿Sí? No importan los grados, pero sí que vean esto de la diferencia. Y se las llama a esas pectinas rápidas, porque cuando se tienen entonces alto grado de esterificación, la gelificación se produce más rápidamente. Por ejemplo, estas se usan ¿vieron las gomitas? Y después las pectinas con grados de esterificación, por ejemplo, de un 65, gelifican a 65 grados, pero además, entonces, gelifican a menor temperatura, pero además lo hacen en forma más lenta, justamente porque no tienen tanta cantidad de grupos ésteres. Y la formación de esos geles va a estar favorecida también por lo que les decía de una determinada concentración de calcio por esta formación de las estructuras en forma de caja, ¿sí? Acá fíjense que está la estructura, ¿sí? El calcio uniendo las dos cadenas de pectina. Bien. En general, todos los geles que se forman con pectinas son termorreversibles también como los otros que veíamos, ¿sí? Cuando la pectina está muy metilada, en general, además de los cationes, necesita azúcares para poder formar los geles más estables. Entonces, que lo forme, a veces la velocidad con la que se forma ese gel no va directamente relacionado con la estabilidad y la estructura final después de ese gel, ¿sí? Las poco metiladas forman los geles más lentos, pero mejores y más estables. Bueno, el uso, el que habíamos visto ya, mermeladas. Fíjense que en las mermeladas justamente se aprovecha esto del agregado del azúcar, ¿sí? Para formar esa disolución de pectina con agua y formar
la viscosidad que queríamos, ¿sí? Pero fíjense con el agregado sí o sí de un azúcar. Las gelatinas, ¿sí? En panadería, o sea, todo lo que es en bollos y pastelería. El beneficio en los procesos de congelado, ya que retrasan justamente la formación y crecimiento de los cristales. También para estabilizar yogures, porque evita la sedimentación, o sea que se separe, vieron que siempre se va separando el suero con la presencia de las pectinas, podemos evitar eso. Y en bebidas y salsas o en jugos, en estos casos también para evitar esto de la fragmentación, por ejemplo en los jugos, ¿sí? O que la pulpa sedimente, entonces permite la estabilidad de esa pulpa dentro del jugo. Y para darle a las bebidas esa sensación de más cuerpo en el preparado, ¿sí? Entonces, hasta ahora fíjense que vimos todo lo que podía formar un gel y qué tipo de macromolécula era. Polisacárido, ¿sí? Ahora sabemos ya también que también podían formar geles las proteínas, ¿sí? Las proteínas, recuerden que tienen, forman estructuras tridimensionales, ¿sí? Que me permiten formar justamente estructuras así tipo gel, que van a tener una determinada viscosidad que me va a determinar una estructura que se puede aprovechar como de propiedad funcional en la parte de alimentos. En este caso, lo que se utiliza es, para esa formación de ese gel, la desnaturalización por intervención del calor, ¿sí? Vieron que teníamos las proteínas con una estructura cuaternaria que estaba determinada por diversas fuerzas, ¿sí? Como las electrostáticas, puentes de hidrógeno, disulfuro, ¿sí? La interacción dipolo-dipolo, todas las fuerzas, fíjense que están involucradas en la determinación de cuál es la estructura cuaternaria de esa proteína. Si yo desestabilizo alguna de esas totalmente o parcialmente, voy a tener una estructura totalmente distinta. Para formar los geles, en realidad lo que se hace es una desnaturalización parcial. Entonces, lo que se logra con esto es una gelificación cambiando justamente la solubilidad de esa proteína. Entonces, en este caso, fíjense que se aprovecha la desnaturalización para lograr una estructura que yo quiero, o una viscosidad que yo quiero. Entonces, la proteína nativa no forma ese gel, sí lo forma la desnaturalizada. En cuanto a estructuras, eso también son bastante complejas, las estructuras que se puede lograr, y esto va a estar determinado justamente por la estructura primaria, ¿no? De esa proteína, que va a permitir que se acomoden con una determinada estructura por justamente esto de atracción o repulsión de distintos grupos y partes de la proteína. Recuerden además que acá va a estar también involucrado toda la parte de, según el pH, ¿sí? Además de la temperatura, porque voy a tener, a diferentes pH puedo llegar a tener distintas cargas de esa proteína o en zonas también, ¿sí? Recuerden esto, que las proteínas según la estructura puede llegar a ser mucho más complejo por esto de tener zonas cargadas o zonas no, o zonas hidrofóbicas y zonas hidrofílicas, lo que va a permitir la formación de estas estructuras. Bueno, creo que esto se los dije todo. Bueno, obvio que también, esto no se los he dicho, la concentración de la proteína en este caso va a estar influenciada.
temperatura les dije, y con lo que se va a jugar es con este grado de desnaturalización de esa proteína. Entonces, la gelación de las proteínas se usa principalmente en toda la parte que es yogures, quesos, ¿sí? Budines, salchichas y jaleas. Y vieron no sé si conocen el tofu, ¿sí? Bueno, todos estos se obtienen gracias a la gelación, digamos, de las proteínas. Bueno, y acá les muestro dos tipos de estructuras. Una es la miosina y otra es la gelatina. Cómo se estructuran se forman las redes. En realidad lo que tenemos que formar siempre, recuerden, son redes en las que la estructura de la macromolécula está acomodada de una forma que permita aumentar la viscosidad. ¿Sí? Bueno, no, esto era lo del práctico que les expliqué la otra vez. ¿Está claro? Entonces pueden formar geles no solo con polisacáridos, sino también con proteínas, ¿sí? La parte de las proteínas forman estructuras quizá más complejas y va a depender justamente de este grado de desnaturalización al que lleguemos. Bien. Bueno, entonces después terminamos con los parciales ahora en un rato y se los subimos al campus, Dale, ¿sí? Y después, bueno, si los quieren ver las correcciones, hoy a la tarde de última las pueden ver también. dale. ¿Mm? ¿Alguna duda? ¿Van bien? Muy bien. Bueno, bien. El jueves creo que no teníamos materia, ¿no? A ver, miren el cronograma. ¿Lo tenés ahí, Melanie, en mano? Sí, 26. Claro, porque teníamos el recuperatorio. Bueno, bueno, lo dejamos ahí para que aprovechen a estudiar, a terminar bien lo de todo esto y hacer el informe. Dale. En realidad, no, queríamos estuvimos averiguando para ir, viste, a alguna empresa, alguna visita, pero algunas están reestructurando, otras no sé qué pasa, que no, viste, como que se nos está complicando o no quieren que vayan, no sé qué pasa, si es con todo esto. Así que lo que estamos viendo es, si no, creo que bueno, ya, porque medio como que dijimos, bueno, mañana lo decidimos el jueves, total tenemos un poco de tiempo, pero les avisamos. Si no conseguimos ir a ninguna, lo que vamos a hacer es darles 2 videos. Esos igual creo que se los vamos a dar, que es lo que estuvimos armando por esto de la pandemia. Una es, igual se los voy a dar, ¿sí? Ya, porque así ven un poquito. Una es una de acá, una local, y otra es de una más industrial. Entonces, en esa parte lo que vamos a hacer es que vean esos videos y hagan ustedes una presentación. ¿Cuándo está la presentación? Fíjate ahí que dice en el cronograma. Bien, entonces, ya se los explico, así no tengo que escribirles después un mail. Para el jueves, lo que tienen que hacer es preparar una presentación de la elaboración de la cerveza. Háganlo, si quieren, individualmente, así hacen una presentación cada una. Lo que quiero que hagan es, primero, de la parte de la elaboración muy cortita, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos de la elaboración de la cerveza?
Y después que vean cuáles son los pasos críticos, ¿sí? En la elaboración, cuáles son los pasos. ¿Vieron lo que veíamos en la teoría al principio? Que la importancia de las materias primas, la importancia del proceso y la importancia después del almacenamiento, como remarcando eso, ¿sí? Cuál es la importancia de cada paso y si hay algo que vean ustedes o que les parezca crítico. Y después la diferencia que ven entre una fábrica que produce cerveza artesanal y una fábrica que produce cerveza industrial. ¿Sí? Y directamente eso hagan un PowerPoint y los ponen, hacemos la exposición acá por el Meet el 2. Entonces el jueves 2 sería eso. Jueves 2, decía. Bien. Bueno, hagamos así. Y cualquier cosa, si logramos ir a algún lado, les avisamos. Dale. Pero en principio quedemos así para el martes y el jueves y después vemos. Dale. ¿Entendiste entonces bien, Lía? Hacen una presentación de PowerPoint de primero el proceso de elaboración, buscando las partes claves y críticas, Sí. y después la comparación. Tac. ¿Sí? Y hacen directamente la presentación. Cualquier duda que tengan en el medio me preguntan. ¿Sí? Dale. Cualquier cosa hacemos un meet, lo que quieran, de dudas. Pero eso directamente lo presentan el jueves. Si pueden mandármelo antes, mejor. Ok. El pavo. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces hacen una presentación cada una. Dale. Y bueno, si logramos esto de la visita, lo que pasa es que no queríamos ir a Antares, viste que es la que siempre es la más conocida, ir a alguna otra. Yo, viste, como estoy en la diplomatura de la cerveza en general, conseguía ir a varias, pero bueno, ahora la diplomatura arranca pasado el jueves recién. Así que no, igual hay mucho menos alumnos, viste, como que está todo medio parado, todo. Va, como todo. Antes teníamos como 70 alumnos antes de la pandemia y bueno, ahora como que hay 10, creo, 9, no sé. Pero para mí es todo esto, viste que también antes la cerveza artesanal también un montón producían, ahora como que se detuvo todo también por la economía. Así que bueno, en principio hacemos eso, si logramos ir a alguno de los lugares les avisamos. Dale. ¿Mm? Bárbaro, entonces de paso también tienen, si quieren se los subo ya, los videos, así desde ahora para hacerlo más tiempo. ¿Sí? Sí. Bien, entonces ya ahora cuando terminamos se los subo. Y Dale. cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, nos vemos entonces. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, chao.